Llevo ya un rato en estos vídeos denunciando y desmontando el conspiracionismo, pero yo mismo, Antonio Hidalgo Diego, he escrito un libro, El Minotauro en Alcácer, Crimen sádico, voluntad de poder y feminismo de Estado, que se podría calificar de conspiracionismo. Si las bibliotecas públicas tuvieran una sección, aparte de poesía, teatro, tuvieran una sección que dijera conspiracionismo, probablemente es allí donde situarían, donde almacenarían mi libro, ¿no? Pero claro, esto es una utopía porque ya sabemos que en las bibliotecas ni está ni puede estar mi libro. Si yo he escrito un libro conspiracionista, quiere decir que no me puedo oponer al conspiracionismo en sí mismo, ¿no? Pero sí, siempre y cuando acepto el conspiracionismo si es riguroso y contribuye a la transformación social. Mi libro, que está disponible en Editorial Bagauda, es el resultado de 5 años de trabajo y contiene 600 referencias. Por contra, podemos encontrar a decenas de youtubers que hablan del crimen de Alcácer y de otros muchos crímenes sin tener ni idea, sin haber leído nada, sin haberse informado lo suficiente o sin haberse informado apenas, que encima muchos de ellos no tienen ningún tipo de respeto a las víctimas y que la mayoría dicen solemnes tonterías. Son muchísimos todos estos idiotas. Así que me voy a centrar en uno de ellos, que no es que sea irrespetuoso con las víctimas, eso no lo tiene, pero sí que tiene el resto de defectos. Me voy a centrar en uno que se hace llamar Axel Blaze. Además de Alcácer, este buscador de oro explota un filón que está muy de moda hoy en día, como son los llamados true crime en inglés, ¿no? Los crímenes más mediáticos. Y bueno, pues, ¿por qué me meto con este señor, con Axel Blaze? Primero, porque habla de Alcácer sin tener ni idea, desde el más absoluto desconocimiento. Por si fuera poco, como divulgador, es muy malo, porque es un locutor que no sabe hablar, que no vocaliza bien y no se le entiende, que es incapaz de estructurar una frase con sentido gramatical, es un autoproclamado periodista que apenas tiene vocabulario, que yo creo que no se ha leído nunca un solo libro, y lo que sí que tengo claro es que cuando me entrevistó a mí para hablar de mi libro, pues no se había leído mi libro, porque él mismo me lo dijo en privado y además se notaba. Lo peor no solo es que no se hubiera leído el libro, es que no sabía quién era yo. No se había molestado en informarse, en mirar al menos algún vídeo. Entonces me hizo una entrevista con unas preguntas terribles, una entrevista de vergüenza ajena, y después de ocupar mi tiempo, y mucho rato de mi tiempo, decidió que no iba a emitir la entrevista. Después de grabarla, que no la iba a emitir. Porque la revisó y dijo, ostras, este tío ha dicho cosas muy fuertes, ¿no? Le entró miedo y decidió no publicar la entrevista. Bueno, al final la publicó. Le tuve que convencer, podemos decir, ¿no? Por eso está en Internet y a pesar bueno, de que he hecho esta crítica tan contundente, yo os recomiendo la entrevista porque mis respuestas fueron especialmente contundentes y significativas. Os la voy a enlazar en este vídeo para que podáis, si no la habéis visto, eh, escuchar esta entrevista que no tiene desperdicio. Entonces, bueno, a modo de venganza, pues me emitió la entrevista, pero decidió omitir mi nombre, no aparece mi nombre en ningún sitio, omitir el título de mi libro, tampoco aparece. Yo le pedí que enlazara que enlazara la página editorial Bagauda donde está el libro a la venta y no solamente no lo hizo, sino que cada vez que en los comentarios yo enlazo la referencia, él la borra, ¿no? Una persona maravillosa, Axel Blaze, el yerno ideal, que hace su programa en el dormitorio del cuarto de sus padres. Pero bueno, lo más curioso de todo es que esta entrevista tiene 60.000 visualizaciones, ¿no? Algo que me ha dejado perplejo. El problema no es que haya caraduras que se atreven a ofrecer contenido sin ningún tipo de rigor ni de conocimiento. Es que el problema es que tienen miles de seguidores, con lo cual ya tenemos un problema mucho más grave, que es una falta generalizada de criterio. Y es que Internet
podría ser una herramienta verdaderamente democrática, ¿no? En teoría, sobre el papel, luego ya sabemos que no es así, porque permitiría escapar de la censura informativa, pero hay mucha censura en Internet, y permitiría pues, que se compartan informaciones rigurosas y de calidad, y sobre todo informaciones que sean, bueno, contrarias a las del poder que aparecen en los medios de comunicación del sistema, ¿no? Pero al final, Internet se convierte en el todo vale, ¿no? En la democratización por abajo, en que cualquier argumento, por absurdo o falsario que sea, o que todo el mundo, por incapaz que sea, se crea capaz de abordar cualquier asunto, ¿no? Y no es así. El orador debe esforzarse para aportar argumentos basados en la verdad y que puedan ser demostrables. Y a raíz de la ausencia de veracidad de lo que se dice en Internet, voy a hablar de probablemente el libro más conocido de la teoría de la conspiración, que son los protocolos de los sabios de Sion. Este es un texto que supuestamente escribieron judíos que afirmaban que conformaban un poder en la sombra y que tenían planeado dominar el mundo. Pero sabemos desde hace ya unas cuantas décadas que los protocolos de los sabios de Sion son un libelo del Estado ruso de la época zarista. Y a pesar de que sabemos que es un libro falso, todavía hay miles de páginas web en Internet y muchos conspiracionistas que defienden su veracidad. Todo vale, ¿no? Todo vale. El que quiera las pruebas de que efectivamente los protocolos de los sabios de Sion son un libelo, son falsos, les recomiendo la lectura del libro El conspiracionismo, la extrema derecha y el Estado, escrito a 4 manos por José Francisco Escribano Maenza y Félix Rodrigo Mora, también disponible en la página de Editorial Bagauda. Es en concreto la parte que realiza José Francisco Escribano Maenza, donde se hace un gran estudio histórico, muy riguroso, lleno de referencias, donde se desmonta este y otros mitos semejantes de la teoría de la conspiración judeo-masónica, ¿no? Pero claro, uno de los problemas para que se difunda tanta tontería en Internet es que vivimos en una sociedad donde apenas hay libertad de conciencia y donde cada vez hay menos libertad de expresión. Si hubieran libertad de conciencia y libertad de expresión, el conspiracionismo sencillamente no existiría. Lo que existirían serían investigaciones alternativas, que serían escuchadas, pero no censuradas, ni ridiculizadas, ni demonizadas, y en función de la validez de estas teorías serían o aceptadas o refutadas. Al no haber libertad de conciencia ni libertad de expresión, pues al final lo que tenemos es un rebaño de individuos sumisos que tienen un pensamiento que no está basado en la razón, sino que está basado en la fe. Tenemos un rebaño de individuos sumisos y religiosos, que podríamos denominar tragacionistas. Pero claro, estos tragacionistas los hay de dos tipos. Tenemos a los tragacionistas que aceptan de manera acrítica cualquier dictado del poder difundido en los medios de comunicación del sistema, por miedo a ser marginados socialmente o simplemente porque son incapaces de cuestionar el poder establecido, ¿no? Y bueno, un buen ejemplo es el de los feligreses del bozal, ¿no? y de los remedios milagrosos del constipado. Y por otro lado, tenemos otro perfil de feligrés, de persona con pensamiento religioso, que son los que desconfían de cualquier teoría que defienda el poder. Y como desconfían de cualquier teoría que defiende el poder, aceptan de manera acrítica, de manera totalmente irracional, cualquier teoría conspirativa alternativa, aunque carezca de base o sea una absoluta alucinación. Eso de cualquier enemigo de mis enemigos es mi amigo. Hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Porque si vivimos en la sociedad de la propaganda, en la sociedad de la mentira, uno ya no sabe en qué creer, ¿no? Y es muy difícil separar el grano de la paja. Así que es una época fértil, por desgracia, para que proliferen personajes oportunistas que fabulan todo tipo de historietas, por absurdas que sean, simplemente porque saben que van a tener un público que acogerá esas teorías sin cuestionarlas. Y eso no lo podemos hacer. Tenemos que ser críticos, tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser desconfiados.
también con los que se supone que critican el poder, ¿no? Otro problema que ocasiona la falta de rigor de la mayoría de las teorías conspirativas es el siguiente. Cuando Cuarto Milenio, programa de televisión que tiene una audiencia millonaria, habla del triple crimen de Alcácer, insinuando que hay gente poderosa detrás y que la versión oficial que se juzgó no se sostiene, está muy bien, pero minutos después cambian de tema y empiezan a hablar de fantasmas y de casas encantadas. Claro, esto no hace más que contribuir a desprestigiar cualquier opinión heterodoxa sobre este asunto. Es lo mismo que ocurría en la década de los años 90, cuando en horario de máxima audiencia, en televisión, en Telecinco, aparecían Juan Ignacio Blanco y Fernando García, el padre de una de las víctimas del crimen de Alcácer, que realizaron una labor extraordinaria de denuncia contra los poderes del Estado español, y minutos después el programa Esta noche cruzamos el Mississippi cambiaba de tema y aparecía el travesti La Veneno. Claro, de esta manera muy pocos se tomaban en serio las investigaciones sobre Alcácer. Así que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y bueno, hablando de Iker Jiménez, estaría bien que este hombre, además de llevar a su programa a periodistas y criminólogos vendidos, como por poner un nombre, Félix Ríos, podría invitarme a mí, como estuvo a punto de hacer en 2020, en vez de enseñar mi libro en el programa de vez en cuando. Porque, bueno, creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, este señor fue la segunda persona que se leyó mi libro, antes incluso de que se editara. ¿Por qué finalmente no me invitó al programa? Pues porque el conspiracionismo está bien para atraer a los disidentes, pero una vez ya los has atraído consigo, pues los llevas a un lugar crítico, pero no peligroso para los poderes establecidos. Es decir, es una gran cortina de humo. Sigamos explorando la ausencia de criterio de muchas teorías conspirativas. Bueno, hace un tiempo un amigo me recomendó un vídeo de Hiru Landucci. Hiru Landucci hablaba en ese vídeo sobre la NASA y me pareció el vídeo muy interesante, ¿no? Porque en pocos minutos arruinó la credibilidad que pudiera tener la Agencia Espacial Estadounidense, ¿eh? Lo hizo de manera además práctica, amena e irrefutable. Chapó por el vídeo de Hiru Landucci sobre la NASA. Pero es una pena que, mira, justo YouTube decidió enlazarme otro vídeo de Landucci, me lo recomendó y también lo vi. Y en ese otro vídeo se hablaba de la Tierra plana. Claro, los argumentos de Landucci no eran demasiado convincentes. Y bueno, pues este señor acababa de perder cualquier tipo de credibilidad, ¿no? Es otra vez el mismo problema. Igualmente, en el tema de la NASA, está muy bien decir, todo es mentira, vale, muy bien, todo es mentira, lo has demostrado, perfecto. Pero ¿qué es la NASA? ¿No? La NASA consume muchos recursos del Estado, de los Estados Unidos de América. ¿Para qué se emplea todo ese dinero? ¿Cuál es la función de la NASA? Además de mentir y de engañar, ¿cuál es la función? Es una herramienta del ejército, ¿no? Estaría bien que Hiru Landucci denunciara cuál es el verdadero papel que tiene la NASA como herramienta imperialista del ejército de los Estados Unidos de América. Otro asunto similar. Conozco a un hombre culto, inteligente, no diré su nombre, al que respeto mucho, un hombre que tiene mucho criterio sobre muchos asuntos y que además realiza una gran labor de divulgación de temas que son incluso peligrosos. Así que es un tío muy valiente. Pero también defiende dos teorías, al menos que yo sepa, que son bastante insensatas, ¿no? Una de ellas, que por cierto está circulando bastante hoy en día entre los adolescentes de la ESO, es la teoría de la nueva cronología, que sobre todo ayuda a difundir un ruso llamado Anatoly Fomenko, que era Vaticano. ¿De qué va la teoría de la nueva cronología de Anatoly Fomenko? Pues afirma que el Vaticano, la Iglesia, ha conseguido eliminar periodos históricos enteros para ocultar la verdadera historia que dice que el estado más grande que ha habido es casualmente Rusia. Una teoría que no tiene ni pies ni cabeza. Yo trabajo de arqueólogo, a ver, yo creo que lo de los periodos históricos no nos los podemos saltar alegremente,
Una teoría que usa juegos matemáticos para realizar estadísticas a través de datos escogidos de forma interesada por el propio Fomenko, ¿no? Esto me recuerda a la frase que dice: hay 3 tipos de mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Bueno, pues qué casualidad que esta teoría de la nueva cronología corra por los países de Occidente, ¿no? Es una teoría que interesa mucho al Estado ruso, que figuras populares como el ajedrecista Garry Kasparov han difundido, han valorado. Y qué curiosidad también que Rusia sea el Estado que más activamente ha promocionado otra teoría conspirativa de la que luego me ocuparé, que es la del Club Bilderberg. Pues bueno, este señor que os he mencionado antes difunde la veracidad de esta tontería que es la nueva cronología y de otra tontería, yo creo que incluso mayor, que es la de los fascinantes hallazgos históricos del Institut Nova Historia. ¿Qué dice el Institut Nova Historia? Pues que Miguel de Cervantes era catalán, que Leonardo da Vinci era catalán, que Cristóbal Colón era catalán y dentro de poco hasta Isabel la Católica será catalana. El conspiracionismo del Institut Nova Historia es curioso porque no es un conspiracionismo contra el poder alternativo, es un conspiracionismo totalmente institucionalizado, porque ¿de dónde sale el dinero de estas investigaciones que hace el Institut Nova Historia? Pues de la Generalitat de Cataluña, que es una parte, curiosamente, del Estado español. Es decir, que además de existir un conspiracionismo alternativo que se mueve en Internet y que defienden personas ajenas al sistema de poder, hay teorías conspirativas elaboradas por las propias instituciones de poder, ¿no? Ya esto es rizar el rizo. Y bueno, el mejor ejemplo es sin duda el de las religiones políticas en general, que yo tanto tiempo he ocupado en mi canal de YouTube, ¿no? Pero también, en concreto, pongo una, ¿no? Que es la del calentamiento global provocado por los gases de efecto invernadero, que es una majadería anticientífica. Es una teoría de la conspiración pura y además totalmente falsa e irreal. Es curioso, ¿no? Porque los suelos agrícolas están dejando de ser productivos, los acuíferos están prácticamente agotados, la deforestación y la desertización provocan incendios y cambia el régimen de lluvias, pero la culpa de todo la tiene el dióxido de carbono, ¿no? No puede ser más absurdo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la cuestión fundamental es determinar si cualesquiera de estas teorías es cierta o no es cierta, tanto si el aparato de poder las avala, las defiende o bien las ridiculiza y las demoniza. Lo importante es estar en la verdad. Y bueno, encima antes he hablado del conspiracionismo alternativo, del conspiracionismo oficial, incluso podríamos añadir un tercer tipo de conspiracionismo, que sería el conspiracionismo falsamente alternativo, ¿no? Lo que se suele llamar la disidencia controlada. Y como mejor ejemplo, pues estaría un canal que se llama El Rincón del Disidente, conocido por casi todos por El Rincón del Disidente Controlado. ¿De qué va este canal, El Rincón del Disidente de Manu y compañía? Pues se dedican a hablar del true crime que he dicho antes y sobre todo del triple crimen de Alcácer. Y entonces nos hacen creer que como son disidentes, cuestionan la versión oficial y apoyan versiones alternativas de la conspiración. Claro, ¿quién inventó la versión oficial de Alcácer? El Estado, que fue el que falsificó las pruebas y el que decidió que el triple crimen lo habían cometido 2 falsos culpables que no tenían nada que ver con el asunto, 2 delincuentes de poca monta llamados Miguel Ricard y Antonio Anglés, ¿no? Entonces, si tú eres disidente, ¿por qué dedicas horas y horas y horas y horas de contenidos a hablar de Miguel Ricard y de Antonio Anglés? Si sabemos que estos 2 no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Claro, luego cuando sabemos que la gente del Rincón del Disidente tiene fuertes y estrechos vínculos con la Guardia Civil, todo se entiende mucho mejor.